Ordenar la información en una hoja de cálculo. Yo tengo la siguiente información que saqué de inteligencia artificial, que viene siendo la población del país de México en el censo 2020, desglosado por estado y por género, y al final me saca el total. Entonces, la información está ordenada en forma alfabética por nombre de estado de la A a la Z. No tiene totales, o sea, no hay totales ni nada. ¿Qué pasa si por alguna razón digo, bueno, yo quiero esta información, pero ahorita está en forma ascendente, de la A a la Z por estado? Yo la quiero en descendente. Cuando no tengo totales, simplemente me pongo en la fila que quiero ordenar y nada más le digo ordenar, por ejemplo, y le digo ordenar de la Z a la A, o sea, de mayor a menor o de forma descendente. Le doy un clic y si se fijan, en ese momento lo que hace es me cambia el orden de la información, ¿sí? Prácticamente no fue necesario seleccionar si no tengo títulos. Si seleccionan tampoco no hay problema. Perdón, cuando no tengo totales. Sí, entonces ya cambié el orden. Sí, es únicamente ponerme, lógicamente por ordenar sí necesito tener títulos en la tabla, como os he pedido. ¿Qué pasa por si por alguna razón digo, bueno, no, siempre la mejor la quiero ordenar, no la quiero por el nombre de estado. Yo quiero que en la parte superior de la tabla me salga el estado que tiene una mayor población total. Entonces, en este caso, me voy a población total, ¿sí? Me pongo en la celda de títulos, le digo ordenar y quiero que sea del que tenga mayor al menor. Entonces, le digo en orden de Z a la o en orden descendente. Le doy un clic y en este caso, pues lo que viene siendo el Estado de México es el que mayor población tiene con 17.363.000. Luego la Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Puebla, Nuevo León, y el estado que menos información tiene, que menos población tiene, viene siendo el estado de Colima con 731.000 y fracción. Entonces, fíjense, digo, por alguna razón, digo, bueno, no quiero que sea de forma descendente, quiero que sea ascendente, del menor al mayor, pues nada más me pongo en la celda que tengo, que quiero ordenar, y le digo de la A a la Z. Entonces ya cambié el orden. Lo mismo, dice, por alguna razón me dicen, yo quiero saber en qué estado es el que tiene menor número de mujeres. ¿Sí? Lógicamente, pues tendría que ser, que seguro es Colima, pero bueno, me pongo en mujeres, le digo ordenar y le digo de la A a la Z. Entonces fíjense cómo ya me salió ordenado de la A a la Z. El estado que menor número de mujeres tiene viene siendo lo que viene siendo Colima, y el que más tiene pues viene siendo el Estado de México. Nada más dice México, no dice Estado de México. Entonces, esto es la forma de ordenar. Digo, no, quiero volver a tradicional, me pongo en ordenar y le digo de la A a la Z. Hasta ahí queda claro. Cuando no tengo totales, cuando más tengo títulos y no tengo totales, esta sería la forma de ordenar. No es necesario seleccionar, nada más me pongo en el título de la columna que va a ser mi ordenación. Caso diferente, tengo el ejemplo que trabajamos anteriormente cuando yo tengo totales. Aquí tengan cuidado, cuando yo tengo totales, si yo nomás me pongo aquí y quiero ordenar por orden alfabético, porque aquí están desordenados, ¿sí? Si yo aquí le digo ordenar y le digo de la A a la Z, fíjense lo que está pasando. La máquina no le estoy indicando que tiene totales, por lo tanto me comete un error. También me ordena la P, ¿sí? Y bueno, pues me ordena los totales y me empieza a marcar errores. ¿Qué hacer en estos casos cuando tengo totales? Cuando tengo totales, sí tengo que marcar esto. O sea, sí tengo que indicarle a la máquina qué es lo que quiero ordenar, dejando fuera los totales. No cometan este error, no cometan el error de nada más seleccionar los nombres, porque hay que ordenar, porque me cambiaría esta lista y las calificaciones no se moverían. Entonces ya estaría perdiendo la información, ya no sería correcta, porque dejaría las calificaciones intactas y los nombres los cambiaría. Entonces, cuando tengo totales, ahí sí es indispensable o obligatorio ordenar, sin ordenar los totales, incluyendo los títulos. Si yo ahora sí le digo ordenar, ¿sí? Y le digo ordenar de la A a la Z, pues si se fijan, ya me ordenó aquí. Ahora, ¿qué pasa cuando yo selecciono y le digo ordenar de la A a la Z? Lo que hace es agarra siempre la primera columna, en este caso la columna A. Si le digo quiero de la Z a la en orden contrario, pues yo en este caso le estoy diciendo cámbiame el orden, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Aquí sí es un poquito diferente. ¿Qué pasa si yo quiero ordenar por calificaciones? Quiero la calificación más alta al principio y la más baja al final. Entonces yo le digo ordenar
Y en este caso no le puedo decir de la Z a la A porque me estaría cambiando el nombre. En este caso sí tengo que personalizar. ¿Y por qué quiero ordenar? Quiero ordenar por promedio, ¿sí? Entonces tengan cuidado, hay que seleccionar correcto. Los títulos sí, los totales no. Y le digo, bueno, ¿de qué lo quieres? Ah, pues de mayor a menor. Le digo aceptar. Y en este caso yo tengo, sí, ya ordenado por calificación. En este caso, Villagrana Fernández Gadiel es el que tiene 10 y así me voy hasta el que tiene más baja calificación. ¿Qué pasa si quiero hacer una doble ordenación? Vamos a suponer que en este caso voy a cambiar aquí calificaciones para el siguiente ejemplo que quiero hacer. Vamos a suponer, y voy a cambiar aquí, voy a suponer que varias personas tienen promedio de 8, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo quiero, les voy a poner puros 8 a todos, ¿sí? Para que este ejemplo poder trabajar lo que quiero explicarles. Entonces, puros 8, ¿sí? Entonces, tienen promedio de 8. ¿Qué pasa si yo quiero una doble ordenación? Yo les voy a decir, quiero que me ordenes, ¿sí? Por promedio, el promedio más alto al principio, pero en el caso que el promedio sea igual, quiero que los nombres me los ordenes alfabéticamente. O sea, el promedio va a ser el más alto arriba, pero si se da la condición, como este caso, que hay varias personas que tienen promedio de 8, nomás dejen corrijo que tienen exactamente el mismo promedio, que haga una segunda ordenación. ¿Cómo sería la segunda ordenación? La segunda ordenación sería, si estos promedios, ordéname por nombre ese bloque nada más. Entonces, ¿cómo le haría aquí? Tendría que seleccionar los datos, porque acuérdense, porque tengo títulos, me voy a ordenar y filtrar, le digo orden personalizado, y voy a ordenar por promedio, ¿sí? O sea, voy a ordenar por promedio, pero voy a agregar un nivel. ¿Sí? El segundo nivel es cuando el promedio sea igual. ¿Cuál es el segundo criterio de ordenación? Voy a ordenar por nombre y voy a ordenar de la A a la Z. ¿Sí? Vean cómo está ahorita antes de hacer esta ordenación. Cuando yo le diga aceptar, fíjense lo que pasó. ¿Sí? Me deja a Villagrana arriba porque tiene promedio 10, pero todos los alumnos que tienen promedio 8 me los ordenó alfabéticamente. ¿Sí? Entonces, en este caso estoy usando dos criterios. Entonces, sí queda claro, ¿sí? ¿Cuáles son mis dos criterios que usé? Le dije ordenar, orden personalizado, y que quede claro, o sea, te estoy ordenando por promedio. Esta segunda condición entra cuando el promedio es exactamente igual. Y si puedo ordenar por 3 niveles, por 4 niveles, los que ustedes quieran, dependiendo por sus datos. En este ejemplo que yo tengo, ¿sí? No puedo ordenar por 3 porque no hay dos personas que se llaman igual. Pues bueno, en la lista, si veo dos personas que se llaman igual, podría decir, bueno, pues quien tenga la calificación 3 más alta o cosas de ese tipo. Hasta ahí queda claro. Entonces, esta es la forma en que yo puedo ordenar, ¿sí? Los datos de una hoja de cálculo. Entonces, bueno, ya resumiendo, cuando no tengo totales, simplemente aquí lo que hago es me pongo en la fila y hago la ordenación. Cuando tengo totales, sí es necesario hacer. ¿Qué pasa si alguien no tiene totales y hace y selecciona los datos? No hay problema, el resultado sería exactamente el mismo, pero está haciendo una selección que no es necesaria. Espero y quede claro lo de ordenar los datos, ¿sí? Es algo relativamente fácil. Y bueno, no importa cómo se capture la información, no importa cómo esté la información, yo la presento con el orden que yo quiera, usando la ordenación y los diferentes criterios. Espero y quede claro.